que van a escuchar este audio, este video. Am, Damos la bienvenida a todos los que estarán acompañándonos por medio de YouTube o los que estarán en algún momento escuchando esta grabación. Es bien interesante lo que vamos a hacer hoy. Queremos dar una cordial nuevamente bienvenida a todos nuestros invitados esta noche. Nuestro hermano Rafael Hernández, él ha estado corriendo, pero Fernández, perdón, Fernández, con F. Rafael Hernández. Disculpa que te cambié el Fernández, apellido. Fernández. Y nuestro Fernández, hermano con F. Ludwig de León. Nuestro hermano Ludwig de León. Ambos son predicadores que aman compartir la palabra de Dios y trabajan con dedicación por las almas. Creemos que el Señor está levantando siervos en este tiempo final, preparando al pueblo para su propia venida. Sabemos que la venida del Señor está cerca y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio, y ustedes que saben que dice la Biblia, vendrá el fin. Queremos recordar que no es un debate, es un conversatorio. Un debate es cuando dos personas buscan defender su posición para ganar un argumento. Un conversatorio es diferente. Un conversatorio es cuando abrimos la Biblia para aprender a estudiar y permitir que cada persona examine por sí misma, examinar todo y tener lo bueno, dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:21, escudriñar las escrituras, Juan 5:39. Por eso animamos a cada persona a que no se quede solo con lo que escuche aquí, sino que vayan a la Biblia a estudiar por sí mismo. Un ejemplo bíblico es el de los bereanos. Ellos tenían diferentes puntos de vista y no estaban debatiendo, sino estaban en un conversatorio también, escudriñando cada día las escrituras para ver que estas cosas eran así. Hechos 17:11. Vamos a empezar con una oración. Entonces, gracias por estar con nosotros, a los dos, a Rafael y a Ludwig. Y entonces empezamos con una oración. ¿Te gustaría hacer la oración primero, Rafael? Ok, está bien, muchas gracias. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos das esta oportunidad de compartir la palabra de Dios, de estudiarla, de aprender de ti, Señor. Ahora se puede, ahora tenemos esa gran libertad, sabemos que muy pronto va a ser quitada. Y Amén. por eso ahora debemos aprovecharla y cada invitación, cada oportunidad que tengamos de compartirla, de estudiar, la tratamos de aprovechar. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos ayude a comprender la verdad tal cual tú la presentas en las Sagradas Escrituras. Bendice a mi hermano Ludwig, bendice a mi hermana Brenda, a sus familias, sus hogares, bendíceme a mí, a mi esposa, a mis hijos, mi hogar, Amén. y que todo pueda ser para honra y gloria de tu nombre. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a empezar entonces ahora los 10 minutos. 10 minutos, vamos a hacer cada participante tendrá 10 minutos sin interrupción. Yo tengo como siempre mi teléfono que estoy chequeando los minutos. Vamos a empezar para no perder ningún segundo. Rafaelito, ¿podrías empezar con los 10 minutos? Ok, muchísimas gracias. Igual yo aquí estoy midiendo el tiempo, entonces, lo que vamos a ver en este momento es, hay, de acuerdo al tema para estudiar en este momento, eh, hay dos conceptos. Uno, que Dios es Padre e Hijo, nada más, y el otro, la Trinidad. Ahora, la Trinidad como tal es una palabra que, según entiendo, tuvo su origen por allá de los años 300 aproximadamente, como el siglo II, ¿verdad? El siglo IV, perdón. Esta palabra, hoy en día mucha gente la rechaza porque dice que habla de falsas doctrinas. Entonces dice, ok, la Trinidad es un concepto que no es divino, que no es bíblico. Ahora, como tal, nosotros no vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, pero vamos a encontrar la palabra deidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? La palabra deidad es una palabra que, según la palabra de Dios, nos indica que hay un solo Dios de acuerdo a la Biblia. Ese Dios está conformado
por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, el término Padre e Hijo es un término que solo se va a encontrar en el Nuevo Testamento. Ese término usted no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Y al decir usted me refiero a usted que nos está escuchando, ¿verdad? Usted no va a encontrar ese término. El único que tal vez lo menciona, iluminado por el Espíritu Santo, pero haciendo referencia al Nuevo Testamento, es el rey David en el libro de Salmos donde se le dijo, por ejemplo, dijo el Señor a mi Señor, bueno, ahí no dice la palabra hijo, pero tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A quién se refería? Estaba hablando acerca de Cristo Jesús. Ahora, no es que David engendró a su hijo, porque de hecho nosotros conocemos una conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, con los fariseos también, donde le dice, ¿y cómo le va a llamar? ¿Cómo es que el rey David le llama a Jesús hijo? Si Jesús más bien lo creó, ¿verdad? El rey David. Entonces, aquí está hablando, ¿por qué razón este término, padre e hijo, y este término es muy utilizado por mucha gente que dice, no, es que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El Hijo fue engendrado el Hijo fue engendrado por el Padre, por Dios el Padre. Entonces, Jesús proviene del Padre porque fue engendrado, fue engendrado literalmente. Eso es algo que no es bíblico, porque es un concepto que nosotros lo vamos a encontrar solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué podemos ver en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se le llamaba a Jesús? Príncipe de los ejércitos de Jehová, se le llamaba Jehová. De hecho, conforme vayamos profundizando en este estudio, vamos a encontrar algunas citas que nos indican, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento Jehová hacía referencia a Jesús. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, lo encontramos en Génesis cuando se le apareció a Abraham, se le aparecieron tres seres, tres hombres, y uno de ellos era Jesús, era Jehová, y habló con Abraham, y después Abraham entendió que era Jesús, pero no dice la palabra Jesús, dice Jehová. Y cuando empezó a interceder por Sodoma, y le dijo, ¿será que si se encontraren 50, vas a perdonar la ciudad? No, no la destruiré por amor a los 50. Y empezó a bajar 45, 40, 45, 40. Al final llegó a 10, creo que fue, o a 5. Y dice, no la destruiré por amor de esos 5 o 10, no recuerdo exactamente. Bueno, entonces aquí vemos que ese Jehová no aparece Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde aparece Dios el Padre? Dios el Padre aparece y ahí claramente, claramente aparece en Éxodo 32, 33, cuando llega y está hablando Moisés con Dios y le dice, si no, Éxodo 32, 33, donde Jehová le responde, al que pecare contra mí, a este yo traeré de mi libro. Que si no perdonas el pecado de Israel, dice en el versículo anterior, entonces quita mi nombre del libro de la vida. Y entonces le dice Jehová, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro, ¿verdad? Pero hay algo, esto es clave para comprender que aquí está hablando de Dios el Padre. Y yo quiero leer rápidamente, porque eso sí me gustaría leerlo textualmente, que es Éxodo 33. Éxodo 33. El versículo anterior que hablamos de Jehová como Jesús, este está en el libro, está en Génesis, capítulo 18, versículo del 16 al 33, cuando le dice, y Jehová se fue luego de que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí prácticamente está hablando de Jehová, de Jesús, está hablando del Hijo de Dios, que en ese tiempo no se consideraba Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué razón en Éxodo 33 sí estamos hablando, o mejor dicho, la palabra de Dios sí está hablando de Dios el Padre? Y aquí lo vamos a ver en Éxodo 33. Dice así,
Dice así el versículo 15, 33:15, Éxodo 33:15. Dice 33:17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Aquí se ve claramente que está hablando de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en Génesis sí estaba hablando de Jehová, puesto que Jehová estaba enfrente a Abraham y habló y lo vio y hasta, o sea, lo vio cara a cara, ¿verdad? Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, ¿dónde aparece el Espíritu Santo? Rápidamente, en los 2 minutos y algo que quedan, ¿dónde aparece el Espíritu Santo? Dice, creo que es Éxodo 34, ¿verdad? No, en Éxodo está también, donde dice que le entregó Jehová a Moisés 2 tablas de piedra, tablas escritas con el dedo de Dios. Ahora, el dedo de Dios, cualquiera diría así, es que llegó Dios y lo escribió con el dedo. Pues sí, pero ¿quién es el dedo de Dios? ¿A quién se le llama el dedo de Dios? Y es más, el Antiguo Testamento llama al Espíritu Santo la mano de Dios, la mano de Jehová. El dedo de Dios, si nosotros vamos a Mateo 12:32, vamos a encontrar que dice Jesús, y si yo por el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, van a ver y conocer que el reino de Dios se ha acercado. Pero en Lucas 11:20 viene exactamente lo mismo, solamente que Lucas no utiliza el Espíritu de Dios ni el Espíritu Santo, sino que utiliza si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces podrán ver que que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la mano de Dios? Bueno, si habla del dedo de Dios, vamos a ver nosotros muchos ejemplos en la Biblia donde nos habla claramente acerca de la mano de Jehová o la mano de Dios, la mano de Jehová. Uno de esos, así, y ya usted me avisa cuando me falta un minuto, ¿verdad, Brenda? Correcto, gracias. Entonces, nosotros vamos a ver en Ezequiel 3:22 lo siguiente, dice así, vino a mí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Nosotros sabemos bien que de una mano no habla, pero la mano de Jehová, cuando dice, cuando viene, quiere decir que está hablando de otra persona, no está hablando de la misma persona. Ya vimos un ejemplo de Jehová el Padre, otro de Jehová el Hijo. ¿Por qué? Porque así lo conocemos nosotros, así lo conocemos en el Nuevo Testamento y vamos a ir desarrollando el tema conforme vamos hablando. Ahora, otro ejemplo está también en Ezequiel, y de hecho en Ezequiel es donde se ve más a menudo que el Espíritu Santo le habló directamente a Ezequiel. Es uno de los libros donde en el Antiguo Testamento es el libro donde más habla cuando el Espíritu Santo le habló a Ezequiel. Y aquí lo dice en el verso 1, en el sexto año, en el mes 8:1, Ezequiel Un 8:1, minuto. que gracias. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, aquí lo describe, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las grejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Aquí vemos claramente, en el Antiguo Testamento, vimos 3 ejemplos donde se habla de Jehová. Jehová, como lo entendemos en el Nuevo Testamento, Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová el Espíritu Santo. Muchas gracias. Perfecto. Y entonces vamos a escuchar ahora a Ludwig. Vamos a hacer 12 minutitos ya que
Nuestro querido hermano Rafael tomó dos más. Ok, so Ludwig, es tu tiempo. Está Gracias. bien. Bueno, una feliz noche para ustedes, hermana Brenda, hermano Rafael. Es un gusto estar con ustedes. Que el Señor les bendiga y que nos dé mucho su Espíritu Santo para poder entender su palabra. Bueno, voy a comenzar con algo y no voy a hablar solo para una cierta clase de personas, sino sería en general por los que van a ver el video. Hay un problema latente. El problema latente radica de donde nosotros hemos recibido ciertas informaciones. Ese ha sido un gran problema en la religión. Cuando nosotros miramos las ideas religiosas y especialmente doctrinales, crea un gran problema. En la semántica judía se creó un gran problema. Creo que normalmente nosotros no le hemos puesto atención a esa parte, que el romanismo absorbió mucho del judaísmo en las cuestiones erradas de interpretación bíblica. Cuando nosotros miramos a, no sé si ustedes, y si alguno lo ha leído, sería interesante que diga, ok, amén, la Cábala desvelada. Si alguien ha leído ese libro, es una cuestión interesante porque nos habla de una función del judaísmo y pone una trinidad alta, una trinidad media y una trinidad baja, de acuerdo a los dioses como ellos lo miraban. Y cuando hablo de la Kabbalah, la palabra Kabbalah significa iluminación, que por eso es que nosotros oímos cuando hablamos de Illuminati, mucha gente le va a venir a la mente, eso quiere decir iluminación. Ese es un grado que se tiene exactamente en los judíos. ¿Pero por qué traigo esto? Porque el hermano hablaba que esta palabra entró como en el año 400. No, es un error pensar así. La palabra de la Trinidad comenzó mucho antes con Sabelio. Estamos hablando que hay una línea del sabelianismo en el año 63 después de Cristo, y trajo una de las doctrinas, un Dios, tres en uno. La palabra Trinidad formalmente no aparece en las Escrituras, y la palabra también deidad no se compone de dioses. Cuando nosotros hablamos del Espíritu, tenemos que saber correctamente qué significa la expresión espíritu. Significa ruaj, significa un soplo, un viento. Eso es lo que significa. Pero también eso es lo que lo hace Dios, porque Dios es espíritu. Eso es una de las partes importantes. Mientras el materialismo de la gente quiere hacer dioses de figura, el Dios de los cielos es espíritu. Pero Él también da de su espíritu a los que se lo piden. Esa es una parte importante. Y formalmente ese ruaj sale de la boca de Cristo. Cuando nosotros miramos la creación y dice, Salmos 33:6 dice, con el espíritu, o sea, con el ruaj de su boca, hizo todas las cosas. Miren qué interesante. Entonces, la Biblia nos pone una postura. La Biblia no nos dice la doctrina es deidad, porque también la gente pagana tenía sus deidades. Y la palabra deidad es una forma del griego de mostrarnos a nosotros a Dios. Nosotros decimos Dios con mayúscula, porque cuando son dioses falsos es con minúscula. Esa es una forma gramatical que nosotros hemos aceptado y decir, así es, pero en realidad no hay una doctrina que se llame la deidad, la divinidad o la trinidad. No aparece en las escrituras. Ahora, lo que sí aparece en las escrituras, formalmente dice Dios, el Padre y su ungido. Normalmente eso es lo que aparece, o su Hijo. Por eso cuando el hermano explicaba y decía, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, claro que no se está refiriendo de David como Dios, se está refiriendo a una forma de figura, a un arquetipo de lo que era el Padre
con su Hijo. Y no solo lo dice Salmos, no solo lo dijo Jesús, lo dice también Pedro en su defensa cuando está con los dirigentes de Israel, cuando dice, ¿acaso no le dijo David, asiéntate a mi diestra y pondré por estrado a tus enemigos, por estrado de tus pies? Y le dijo mi Señor a su Señor. Entonces, esas palabras se han confundido hoy. Hoy nos han confundido porque han traído una forma muy rara del judaísmo en el mundo cristiano. Y cuando hablo del mundo cristiano, estoy hablando de lo que usted y yo podamos creer hoy. Venimos con influencias sabelianistas, luego venimos con influencias como los de los padres católicos de la fe, como a San Anastasio, Martín de Nipona, toda esta gente que dijo, esto es lo que nosotros creemos de Dios. Esto es lo que nosotros creemos de Dios. Pero la Biblia nos presenta otra forma de ver, otra forma impresionante de entender las Escrituras. Creo que se nos ha enseñado mal y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Digo yo que se nos ha enseñado. La Biblia no habla de cantidad de dioses en una forma de decir cuántos dioses componen la deidad. No hay una expresión. No aparece lo que dijo él, Dios conformado. No aparece una expresión decir Dios conformado. No existe en la Biblia. No hay una expresión que diga Dios es uno, dos o tres. No lo dice. El problema radica es qué es lo que nosotros lingüísticamente decimos en el español de lo que ha traído el error tanto judío como también romano. Y digo judío romano porque si hubo una de las doctrinas que Jesús trajo formalmente, fue presentar a su padre y presentarse él como hijo. Es más, esa posición fue la que hizo que los dirigentes de esa nación judía mataran al Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo que se enojara. Decía, ¿cómo siendo hombre, se hace pasar por Dios? ¿Y por qué? Porque por eso le decía, en la semántica judía se ha malinterpretado algo que nosotros no hemos visto, la famosa Shema. La Shema ha sido un gran problema, un problema que le afectó aún a los mismos judíos. Por eso yo no sé si usted ha pensado lo que voy a decir ahorita. ¿Por qué los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Si usted nunca había pensado por qué los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, porque había un rezo. Los primeros que rezaban eran los judíos y rezaban lo que decía Deuteronomios. La Shema le llamaron ellos y decían, háblale a tus hijos, sí, pero enséñales la ley, la palabra. Pero ellos, la Shema le hicieron una oración. Oye Israel, vuestro Dios uno es. Oye Israel, vuestro Dios uno es. Y solo esa parte decían, por eso cuando Cristo se presenta como hijo de Dios, decían, ¿cómo? No se puede. ¿Cómo quiere decir que entonces hay otro Dios si nosotros hemos dicho que hay un solo Dios? En la cuestión semántica, en la cuestión religiosa, en la tradición de los padres, estoy hablando de la tradición oral que se repetía de los padres de vez tras vez hacia los hijos y se comenzó a enseñar este error. Pasó del judaísmo al romanismo. Y voy a decir algo, nosotros como adventistas no deberíamos, yo estoy hablando como adventista, no deberíamos ni siquiera tomar la idea de discutir si la Trinidad o no es bíblica o no. ¿Saben por qué? Porque esa expresión no surgió en el año 1844 en adelante. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de una expresión que salió en el año 300, como dijo el hermano, en el año 400, si la iglesia adventista no estaba formada, no estaba fundada? ¿Cómo vamos a traer nosotros palabras que trajo el mundo o que trajo en eras del oscurantismo una religión perversa llamada Roma? ¿Cómo? O sea, por eso a veces nosotros discutimos, y bien claro lo dijo la hermana, este es un conversatorio. No puede ser que nosotros discutamos algo que no es parte del fundamento bíblico, traído
por el Señor, por los pioneros, porque si algo pasó en el año 1844 fue que se reivindicara la verdad. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario, dice la expresión, será reivindicado. Algunos dicen purificado, pero la expresión correcta es reivindicado. ¿Qué quiere decir? Que había algo que se había puesto mal y que se tenía que reivindicar y se tenía que poner lo correcto. De ese momento, la doctrina fundamental nuestra es el santuario. Y el santuario presenta al Padre y a su amado Hijo en tipos, antitipos, en prototipos, y todo presenta al Hijo de Dios y lo presenta como la puerta, como el candelabro, como el lavacro, como lo presenta adentro entre la mesa de los panes, el propiciatorio, el lugar del incienso y aún el propiciatorio mismo, haciendo todo referencia a una figura de Cristo. Ese ha sido el gran problema hoy, por eso les decía, discutir algo o decir, entrar en detalle en una palabra, a veces a mí me parece un tanto raro y se los digo yo ahora, lo he entendido gracias al Señor Jesús que nos da de su Espíritu Santo, he entendido, dice, ¿por qué voy a pelear por algo que no fue traído por Dios, por Un gente que estudiaba minuto. las Escrituras? Estamos hablando de gente que en tiempos del oscurantismo creó ciertos dogmas que lo dijeron a la gente, esto es la doctrina. Así que comenzamos interesante ya la posición del hermano y también lo que su servidor está poniendo de una forma histórica. Gracias. Amén. Entonces vamos con la primera pregunta para nuestro hermano Ludwig. Según la Biblia, ¿quién es el único Dios verdadero? Textos base, Juan 17:3, 1 Corintios 8:6, Efesios 4:6. Perdone, ¿no era el hermano Rafael? Yo acabo de hablar. Es el hermano Rafael. Ok, es que vamos a intercalar. Ok. Usted es la que está dirigiendo el conversatorio. Sí. Me gustaría, por cuestiones de orden, que sea el hermano Rafael. Hermano Rafael, ¿usted quiere empezar? 5 minutos. Según la Biblia, ¿quién es el único Dios verdadero? Ok, perfecto, está bien. Claro, no hay problema. Muchas gracias. El único Dios verdadero, dice la palabra de Dios que es el único Dios verdadero, este es el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, hay algo muy, muy, muy importante que ver aquí. Nosotros tenemos que tener como único fundamento la palabra de Dios, la Biblia. Es lo único que tenemos que tener. Como mencionó el hermano, bueno, yo como adventista del séptimo día tengo como fundamento la Biblia. Sabemos que hay otros libros y bueno, aquí como de acuerdo a lo que me habló la hermana Brenda, vamos a presentar solamente la Biblia, ¿verdad? La Biblia enseña que hay un solo Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Eso es lo que, digamos, la Biblia nos enseña. Ahora, ese Dios, hay algo que nosotros tenemos que comprender muy bien. Una cosa es lo que yo entiendo o quiero entender. Y otra cosa muy diferente es lo que enseña la Biblia. Cuando Jesús vino como hijo a este mundo y le llamaba a su padre, padre, nosotros no vamos a ver esa representación en el Antiguo Testamento nunca. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús vino, Él quería que nosotros como seres humanos entendiéramos el sacrificio que Jesús hizo, perdón. ¿Por qué? Porque dice claramente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto cualquier ser humano lo va a entender. Dios como Padre, como una representación, es una representación que utiliza solo el Nuevo Testamento, para que nosotros entendamos que no es que Jesús fue engendrado de Dios Padre. Los tres son eternos y siempre han existido. ¿Dónde vemos representación de... Es un solo Dios en tres personas. ¿Dónde lo podemos ver? Hay varios versículos. Yo voy a presentar solamente dos. Voy a presentar dos. Uno está
en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahí está la tercera persona. Jesús, la segunda persona. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz del cielo. Dice, creo que es Juan 1:14, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo es el único que le ha dado a conocer. Entonces, sabemos que hay un solo Dios. Jesús vino como hijo, manifestándose como hijo para presentar a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así lo explicó Jesús. Y después en Juan 14, dice, en Juan 14, vamos a buscar Juan 14 rápidamente, dice así: estamos hablando de un solo Dios, pero nosotros no podemos negar que ese Dios está manifestado en tres personas. Dice así, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando de otra persona. O sea, mucha gente dice que Jesús, que el Espíritu Santo es Un Jesús. minuto. Eso no lo enseña la Biblia, porque aquí lo está diciendo: a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿va a enviar a quién? Tiene que enviar a otra persona. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hay un solo Dios manifestado en tres personas. Hay más citas, hay más citas. Y si tenemos tiempo, lo vamos a ir presentando. Muchas gracias. Amén. Gracias, Rafaelita. Terminaste un poquito antes de eso. Entonces ahora tenemos a nuestro hermano Ludwig y vamos a empezar a rotar porque eso es lo que hacemos en todo el programa. Para que yo tampoco todo lo que tengo organizado acá no se me confunda. So, vamos a tener entonces a nuestro hermano Ludwig. Ok, gracias hermana Brenda. Hay un error en la explicación cuando se dice que cuando Jesús se bautizó habían tres. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un error. ¿Y saben por qué es un error? Porque decir eso es quitar lo que Jesús vino a hacer. Jesús estaba como hombre. Filipenses dice que él se despojó de su divinidad y tomó la condición de siervo. Decir eso es llevar la pretensión del enemigo. Oigan, ¿por qué digo esto? Porque mientras Cristo no quiso aferrarse a su igualdad con el Padre, Satanás sí quiso ser igual a Dios. Si nosotros ponemos ahí una Trinidad, estaríamos diciendo que Jesús no vino a ser un sacrificio completo. Pero ese no es el tema. Ahora, ¿por qué digo no es el tema? Porque nosotros estamos viendo lo que dice Juan, único Dios verdadero, y no está hablando de que si son cantidades en el cielo o no. Ese sí otro error garrafal. Y eso es lo que digo de garrafal cuando hablo de lo que es la semántica judía, cuando hablamos de la Shema. Miren, voy a ponerlo así. Voy a ir a 1 Corintios en su capítulo 6 y lo voy a leer textualmente, porque capítulo 8, verso 6 dice: para nosotros, oigan lo que está diciendo Pablo judío, dice, para nosotros, dice, ya, perdón, Pablo saliendo ya del judaísmo, dice, para nosotros, sin embargo, dice, hay un Dios. Pero cuando está diciendo hay un Dios, no está hablando de cuántos dioses hay en, como decir, en la Trinidad o en la deidad, que ha sido un error. Es un gravísimo error ver eso. Pongan atención, ¿por qué? Porque lo que Pablo está hablando, en el contexto, como lo presenta Corintios y como lo presenta Deuteronomio en su capítulo 6, está hablando de la diversidad de dioses que había. Entonces hay un solo Dios,
Oigan esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, dice, del cual proceden todas las cosas. Está hablando de un solo Dios. Y nosotros, dice, para Él, y un Dios, dice, Jesucristo. Y muchos dicen, ¿y por qué está diciendo Dios si dice Señor? Porque la traducción al idioma español, cuando vino esa palabra que no expresa nada, que significa Jehová, que es un término extraño al idioma español, que en el hebreo para el español no representa nada, esa parte, la expresión le pusieron, los traductores le pusieron Señor, algunas versiones dicen eterno. Entonces, miren qué interesante lo que está diciendo. Dice esto, el 4, estoy leyendo el 6, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Y ahí sí está haciendo claro el apóstol Pablo. Ahora noten lo que sigue diciendo. Pero no en todo hay este conocimiento, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, y está hablando de dioses, ponga atención, ídolos, dice. Y usted dice, ¿cómo ídolos? Pongan atención, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien, dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ahora regreso un poquito para que entendamos lo que está diciendo acá. El 5. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses, muchos señores, por eso es que Pablo dice, hay un solo Dios. No está hablando si es Dios tres en uno. Ese es un error garrafal. O decir dos en uno, o cuatro en uno, o cinco en uno. No está hablando de eso las escrituras. La Shema le dice, oye Israel, vuestro Dios uno es. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque Un si usted minuto. lee, gracias, si usted lee en todo el contexto del capítulo 4 de Deuteronomios, está hablando de la idolatría. El 5 está hablando de la idolatría. En el 6 dice, oye Israel, hay un solo Dios. ¿Por qué? Hay un solo Dios entre los dioses de este mundo. No está hablando si son dos, tres en uno o cuatro en uno. No está hablando de eso. No está hablando un Dios, de un Dios. Ese es un error garrafal de interpretación que si leemos nosotros al ojo judío, es lo que hemos confundido. Ahora, por eso es que Pablo dice, hay un Dios y un Señor Jesucristo. Y la posición que lo pone es en la posición de Dios. Ah, ¿nuestro hermano Rafael tiene alguna pregunta para Ludwig o Ludwig tiene alguna pregunta para nuestro hermano Yo tengo una, Rafael? Amén. yo tengo una para el hermano Ludwig. Que usted dice que la Trinidad no es bíblica. ¿Cómo me explica usted entonces que los textos que yo leí, porque todo lo que he hablado lo he demostrado con la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo me explica usted los textos que yo leí donde habla de Jehová, al que nadie no me verá hombre ni vivirá, pero usted encuentra que Abraham estuvo delante de Jehová? ¿Cómo explica eso? ¿Y cómo me explica usted que Ezequiel 8:1 dice que vino sobre mí la mano de Jehová y dice que el Espíritu me levantó por las guedejas de mi cabeza? A la vez, dentro de esa misma pregunta, ¿cómo me explica usted las palabras que dijo Jesús en Mateo 12:32, si no me equivoco, donde dice, cualquiera que pecare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas el que, o mejor dicho, que blasfemare contra que el Hijo del Hombre le será perdonado? El Hijo del Hombre era Jesús. Mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo me explica usted eso? Explíquemelo con la Biblia. Yo quiero que usted me explique con la Biblia, no con lo que creían los judíos, no con otras enseñanzas. Yo quiero que usted me lo demuestre con la Biblia, solo con la Biblia. Gracias. Ok, muchas gracias. Y creo que cuando comencé, por eso leí Corintios. Fui claro, hay que leer contexto, y el contexto es antes y después. La pregunta es, usted me pregunta, ¿cómo explicar
¿Por qué habla en el Antiguo Testamento de la mano? Esta parte es importante. Todo lo que nosotros miramos desde Malaquías a Génesis, miramos al Hijo de Dios obrando. Usted mismo lo presentó. Lo conocemos como el ángel del Señor. Lo conocemos como Adonai. Lo conocemos como Jireh. Lo conocemos como la bandera. Lo conocemos, mire, Cristo se presentaba. ¿Quién habló con Moisés? Cristo. ¿Quién peleó con, uy, se me fue el nombre, que se le cambió el nombre, Jacob? Cristo. Todo lo que nosotros miramos en esa parte del Hijo de Dios, lo miramos bien representado, es decir, la mano, el dedo, refiriéndose al que es el único que está a la diestra del Padre, y usted lo sabe, y estoy hablando bíblicamente. No hay nadie que esté sentado a la diestra al Padre, que nosotros podemos decir, es María, es Salomé, es Juan, es Pablo. No, el único que está sentado a la diestra del Padre es Cristo. Ahora, cuando usted me está preguntando cómo explicar bíblicamente el pecado imperdonable, es fácil. Cuando usted está leyendo ahí, dice, todo aquel que hable del Hijo, pero está hablando en la posición de hombre. Pero cuando está hablando en la posición de cómo Él puede obrar en mi vida, porque el único medio que tiene Dios para llegar al hombre es el Espíritu Santo, mientras nosotros rechacemos ese por el único medio, mire, Dios tiene un límite, no nos puede forzar. Es ese límite, siendo todopoderoso, grande, no nos puede forzar. Un minuto. Gracias, pero entra el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos no, cometemos el pecado imperdonable. Ya no hay nada, no hay un medio por el cual Dios pueda llegar al hombre, perdón. Y por eso los judíos cometieron el pecado imperdonable al rechazar al Hijo de Dios. Hermano Rafael. Sí, gracias. Hermano, es que no me respondió mi pregunta, porque usted dice que el Hijo del Hombre lo dijo, cuando Jesús habló del Hijo del Hombre, lo hablaba como su parte humana, pero él recibió adoración estando aquí sobre la tierra. Y sin embargo, eso no era pecado. ¿Por qué? Porque él era Dios. Sabemos que se ora al Padre en el nombre de Jesús también. Nunca hemos visto un ejemplo que se ore al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, pero vemos que Mateo 28:18 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de los tres. Y eso lo conocemos. Entonces, no estamos hablando de tres dioses. Es que nosotros no podemos, ¿cómo le puedo decir? Hay un concepto aquí que tenemos que desligar de la Biblia. La Biblia, nosotros no entendemos la naturaleza de Dios, ni de la de Dios el Padre, ni la de Dios el Hijo, ni la del Dios del Espíritu Santo, ni podemos entender cómo un Dios está manifestado en tres personas. No hay manera de comprenderlo. Es más, lo más difícil es comprender la naturaleza del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo está en una persona, puede estar en mí, puede estar en un pastor, estuvo en los discípulos, estuvo en los pioneros, y a la vez estaba en todos, o sea, cómo estaba en uno, en otro, en otro, en otro, en otro, y era el mismo Espíritu Santo. Y cómo ese mismo Espíritu Santo, además de que estaba en otro, en los apóstoles, además de eso llegaba y les hablaba, como lo vemos en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice así: ministrando estos al Señor y ayunando. Dice, había entonces en la iglesia, el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que estaba criado junto con Herodes el Tetrarca, se había criado, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Yo pregunto, cuando dice el Espíritu Santo, y vea lo que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Aquí no dice que dijo Dios el Padre. Aquí Un no dice minuto. que dijo Jesús, que dijo el Espíritu Santo. Nosotros no podemos llegar e interpretar a nuestro antojo lo que dice la Biblia. Es que la Biblia es clara. O sea, la Biblia es clara.
Y lo podemos leer en los originales, lo podemos leer en cualquier versión. Dijo el Espíritu Santo. ¿Quién se le apareció a Saulo? No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Él no dijo, yo soy el Espíritu Santo, yo soy Jesús. No podemos quitar la individualidad de las tres personas. Lo mismo que dijo Jesús, que el que dijera una blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas el que dijera Tiempo. una blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Gracias. Um, Ludwig, Hermana Brenda, aprovechando que él dijo algo, y es importante voy como a es hacer como tres es un minutos. conversatorio, ¿sí? Tómeme tiempo. Es interesante porque nosotros no hemos visto eso. Jesús se presenta como Dios en el Antiguo, pero en el Nuevo, solo en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, se presenta como hombre. ¿Por qué? Porque tomó la naturaleza humana. Cuando Jesús resucita de la muerte, del sepulcro, toma otra vez su naturaleza divina. Por eso cuando dice lo que él leyó, dijo el Espíritu Santo, se está refiriendo a Cristo en la condición divina nuevamente. Por eso, y qué bueno que él lo dijo, por eso fue que tomé la palabra, porque a mí me encanta ver esa parte de cómo Saulo va persiguiendo a los cristianos, se le aparece a Jesús, pero ponga atención, y hermano Rafael, esto le va a servir bastante, como lo hizo con la mujer allá, con la que tuvo un hijo Abraham, Agar. Alguien me habla, mas yo no lo miro, dijo. Eso es el espíritu. Cuando Jesús se presenta con Saulo en su conversión, le dijo, yo soy Jesús. ¿Y saben qué dijo Pablo? ¿Quién me habla? Que yo no lo miro. ¿Por qué? Porque Jesús es espíritu. Esa parte, hermano, es la que yo estoy presentando. No estoy diciendo de que el Espíritu Santo no exista, ¿o que no? Sí, es la divinidad del Hijo de Dios, porque Jesús tiene dos naturalezas. Si usted ve, dice, Jesús se sentó a la diestra de la madre como hombre, dice el apóstol Pablo, pero como Dios intercede dentro de nosotros como espíritu. Por eso esa parte sí es importante y lo vamos a ir viendo en los demás textos bíblicos. Gracias. Amén. ¿Algo más que agregar, hermano Rafael? Sí, muchas gracias. Claro, así cortito. Eh, es que, bueno, nosotros no podemos entender o no podemos, nosotros no podemos hablar de lo que dice, lo que yo entiendo. La Biblia dice, dijo el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Ahí no dice ninguna parte que dice Jesús, que era Jesús. Cuando Jesús le habla, dice la Biblia que fue Jesús el que se le apareció al apóstol Pablo, perdón, a Saulo. Él no está diciendo, en ninguna parte está diciendo, por ningún lado está diciendo que era, o sea, me está diciendo que era Jesús. Nosotros no podemos poner lo que yo quiero poner en la Biblia. Y eso no lo digo atacando ni nada. O sea, lo digo a cualquier persona, se lo puedo decir, inclusive me lo digo yo a mí mismo. Yo tengo que leer, yo leo lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia. Lo que leí es lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir, es que era Jesús. No. O sea, la Biblia dice que era el Espíritu Santo. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Jesús es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era Jesús o que Jesús divinamente como hombre era Jesús, pero con la parte divina era el Espíritu Santo. No hay una sola parte en la Biblia que diga eso. Muchas gracias. Amén. Sí hay, hermana Brenda. Segunda de Corintios, su capítulo 3, versos 17, para que lo pueda leer el hermano. Ahí está claro lo que va a decir. Dice así, lo voy a leer. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor, refiriéndose al Señor Jesús, es el Espíritu, dice. Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Sí lo dice la Biblia, sí lo dice. Rafael. Sí, gracias. Ok, nosotros no podemos interpretar un versículo fuera de contexto, porque la Biblia dice claramente, Dios es espíritu, y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Ahora, Jesús dijo algo muy importante. Cuando Jesús se le apareció a los discípulos, se quedaron espantados pensando que era un espíritu, dice. Tocadme, porque un espíritu no tiene huesos y músculo o carne como yo tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me explica usted eso? Diciendo y diciendo 1 Corintios que Jesús es espíritu y, bueno, el versículo que usted leyó. Ahora, hay una gran diferencia y esto lo acabamos de leer. Jesús fue rechazado aquí en la tierra y hoy en día es rechazado estando en el cielo y como sumo sacerdote. Y sin embargo, la gente tiene oportunidad de arrepentirse. Pero, como dijo Jesús, cualquiera que pecare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Perdón, que blasfemar, más el que blasfemia contra el Espíritu Santo, no le será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está claro, está separado claramente. Igual en Juan 16 ahora lo leímos. Jesús se tenía que ir para enviar al Espíritu Santo, el cual procedía del Padre. Nosotros humanamente hablando nos podemos hacer colochos, por decirlo así, una palabra sencilla. ¿Cómo es eso? Pero Jesús iba y iba a enviar al Espíritu Santo. Si está diciendo, si yo digo, bueno, yo me voy, pero voy a enviar a mi esposa. No estoy hablando de que mi esposa soy yo, que yo soy mi esposa. Está diciendo claramente, Jesús dijo, mas si me fuere, Un minuto. os lo enviaré. Y cuando Él venga, si está hablando de Él, está hablando de otra persona. Hay que entenderlo. O sea, nosotros no podemos no, sobrecomplicar lo que dice la Biblia. Simplemente agarrando un versículo, mira, es que aquí dice que Jesús es Espíritu, entonces sí, es el Espíritu Santo. No, o sea, está hablando de dos personas diferentes. Saulo escuchó la voz y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Quién le habló a los apóstoles? Y estando Saulo ahí presente también, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Muchas gracias. Perfecto. So vamos a seguir con el plano que tenemos. Según la Biblia, ¿quién es el Espíritu Santo? Textos base Juan 14, 16, 18, Romanos 8, 6, 8, 9, Gálatas 4, 6 y empezamos con nuestro hermano Ludwig para hacerlo en orden. Ok, y caemos bien a lo que el hermano dijo, y es importante decir esto. Él mismo lo dijo. Hermano Rafael, usted lo dijo. Jesús, cuando va al aposento alto, pasa a la puerta. Estaban los discípulos ahí, entran asustados y de repente cuando entran Jesús ya estaba ahí. Eso se le llama a alguien que es espíritu. Pero al final dice, tóquenme. ¿Cómo un espíritu puede ser tocado? Tiene las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Ahora, usted habló de que el espíritu viene. Y sí, procede del Padre. Pero mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Y es interesante lo que dice Romanos 8:9. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, oiga esto, de Dios mora en vosotros, y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Espíritu de quién tenemos, yo tengo el Espíritu Santo de Cristo, yo lo creo, amén, que Él que me lo da, porque así lo está diciendo la Biblia. Ahora, mire qué interesante lo que dice también Gálatas. Gálatas, porque son los textos que íbamos a leer, yo creo que era importante leerlos. Gálatas, en su capítulo 4:6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mire qué interesante. Esto es el mismo contexto lo que está diciendo Juan 14. Y cuando venga el Espíritu Santo, que procede del Padre, yo os daré. Es el mismo juego, es el mismo tinte que está diciendo. No ha cambiado nada, no ha falseado nada. Yo creo que aquí, por eso le digo, el problema es cómo leemos los textos bíblicos. ¿Cómo es que se ha
puesto. Pongámosle esta parte. Miren esta parte en Juan 20:20. Me encanta ver cómo yo puedo recibir el Espíritu de Cristo y cómo Cristo nos lo puede dar a nosotros. Y aquí ya, cuando Jesús ya resucitó, cuando va al aposento alto, pasa algo bien bonito. Uy, esta Biblia está muy pegada. Miren lo que dice en el 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lo que quiero resaltar es lo que dice el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me envió, así también, oigan esto, os envío yo. Ahora Jesús nos va a enviar a nosotros. Y habiendo dicho esto, Jesús hace como hizo en la creación, dice, sopló, ruaj, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese contexto, los apóstoles, los que escriben la Biblia, están diciendo que el Espíritu que nosotros recibimos es de Cristo. Muchas gracias. La misma pregunta entonces para nuestro hermano Rafael. Según la Biblia, ¿quién es el Espíritu Santo? Textos que se pueden usar, Juan 14, 16, 18, Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6. Es su tiempo. Gracias. Ok, Juan 14, 16 al 18 dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús era un consolador. El otro consolador era el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, decir el Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado en su naturaleza, porque la Biblia, así como a Jesús le llama el ángel de Jehová, le llama Jehová, le llama Emanuel, Dios con nosotros. Inclusive Jesús dijo, yo y el Padre, Juan 10:30, uno somos. No quiere decir que él era el mismo que el Padre, ni que el Padre era el mismo que él. Así también la Biblia dice que Jesús es el Espíritu, ¿verdad? Pero no quiere decir que era la misma persona. El Espíritu Santo, nosotros no podemos comprender la naturaleza del Espíritu Santo. Es un poco complicado. Podemos comprender su misión, pero no la naturaleza. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice la Biblia que es Dios. Dice, ¿qué es lo que nos dice Hechos 5:3? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ya, qué interesante, ¿a quién estaba mintiendo? No estaba mintiendo a Jesús, no dice que estaba mintiendo a Jesús, no dice que estaba mintiendo al Padre. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, perdón, del precio de la heredad, reteniéndola. No se te quedaban a ti y vendida, no estaban en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Así como, como Juan, 1 Juan 5:20 dice que Jesús es el verdadero Dios, así como Hechos 5:4 dice que el Espíritu Santo es Dios, y así como eh, la Biblia misma nos dice, nos enseña que Dios el Padre es el único Dios, tenemos que entender, no con mente humana, tenemos que entender que no es que hay tres dioses, es que hay un solo Dios. Por eso, Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero es un solo Dios. ¿Cómo lo entendemos? Yo no sé. No me pregunten, no hay que meterse en esa parte. Mejor creámosle a lo que dice la palabra de Dios. Muchas gracias. Amén. Entonces, ¿tienes alguna pregunta para nuestro hermano Rafael Ludwig? Es que es un tanto complicado, porque si algo que no se puede explicar, entonces ¿para qué el Señor lo dejó en la palabra de Dios? Si Él dice, es que uno puede explicar que sean tres en uno, entonces
¿Cómo la palabra se puede explicar? Sería dejar algo inconcluso. Dios no puede dejar nada inconcluso. El problema es con qué tinte lo miramos. Noten que la misma línea, la misma. Creo que Esperemos se que, le perdió la conexión a... sí, esperemos que ya vuelva. Ok, perfecto. Interesante lo que estamos estudiando, realmente muy, muy, muy profundo. Sí, claro, muy profundo, demasiado profundo. Ahí Y está. mientras vuelve, Regreso, perdón, ya estoy acá. Miren, pues, decir eso es algo raro. El problema es, hay que leer las escrituras. Póngale, cuando muchos leen este error de lectura de San Juan 14, y lo leyó el hermano y lo voy a leer yo, dice así, y yo, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro. Quiere decir que Cristo consolaba como hombre, pero había un límite para Jesús. Él no podía estar dentro de los hombres. No podía estar. Pongan atención. ¿Por qué? Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Pongan atención, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Y yo les pregunto, ¿se puede ver el Espíritu Santo? Porque dice, y no lo ve. Y dice, ni lo conoce. Pero vosotros, le dice a sus discípulos, le conocéis. O sea que ellos sí conocían al Espíritu Santo. Y noten quién es. Porque mora con vosotros. ¿Y quién moraba con los discípulos? Jesús. Y estará en, ya no con, en. La expresión en es dentro de ellos. No, dice Jesús, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, pero no está hablando de su segunda venida. Pongan atención porque no está hablando de su segunda venida. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y Tiempo. vosotros en mí y yo, oigan esto, en vosotros. Ya Jesús, en la forma divina, dándonos de su espíritu, lo que hizo con sus discípulos soplar, es lo que quiere hacer con los creyentes. Gracias. Amén. Un hermano Rafael. gracias. Esto, como le digo, nosotros no podemos eh, quitar, perdón, nosotros no podemos quitar lo que dice, agarrar un texto y sacarlo de contexto. Jesús dijo, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En Hechos es donde vemos más que todo la actuación del Espíritu Santo, más que todo. Ahí es donde lo vemos. Y vea que los apóstoles lo entendían claramente, vea que los apóstoles lo entendían claramente, que 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero en Romanos nos dice también que el Espíritu intercede ante Dios con gemidos indecibles. Entonces, ¿cuántos hay? ¿Hay dos mediadores o hay un mediador? Es algo que, o sea, ¿cómo lo tenemos que entender? Ahora, Jesús lo dijo claramente, y vuelvo a ese texto. Mateo 12:32, cualquiera que pecare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, que blasfemare. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y eso, de hecho, nosotros lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. ¿Con quién habló Josué? Con el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién era? Jesús. ¿Con quién habló Ezequiel? Dice, con la mano de Jehová. Y dice que era un espíritu. O sea, yo me pregunto, pero entonces, ¿por qué no dice, si es que Jesús y el Espíritu Santo es una sola persona, entonces la Biblia lo diría claramente, habló con uno, pero es que está aquí, lo podemos ver varias veces. Dice, eh, creo que es
1 Samuel 16, Un minuto. y en 1 Samuel 16 nos menciona que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. ¿Y por qué cree usted que se apartó? Porque cometió el pecado imperdonable. Dice que se apartó y entonces vino un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, sabemos que no venía de Jehová, que Dios permitió. Ya por el contexto sabemos que Dios permitió que viniera, pero dice que venía de parte de Jehová. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey Saúl, cometió el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el que no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque dice, por eso dijo Jesús, Mateo 14, perdón, Juan 14 y Juan 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en quién, en mí. Ahí está haciendo la separación entre dos personas. Yo no puedo pasar, yo no puedo quitar y arrancar estas hojas y decir, no, es que eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia está Tiempo. clara. Gracias. Amén. Este, nuestro hermano Ludwig, tres Sí, minutos y vamos a la gracias. próxima. Hay algo bien interesante. Dice, Pablo presenta a Cristo como mediador ante el Padre como hombre. Y es que él no puede mediar como Dios. ¿Por qué? Porque como Dios no sabe qué es pecado, no sabe qué es sufrimiento. Por eso es que él se despojó de su divinidad. Ahora, por eso es que la Biblia dice que él, con deseos ingemibles, ¿qué hace? Media dentro de nosotros para que nosotros le pidamos a Dios lo que realmente necesitamos. Entonces, Cristo es nuestro abogado en el cielo, o es nuestro consolador, nuestro parácletos en el cielo, como hombre, pero también es dentro de nosotros. Es que esa es la posición que la Biblia está poniendo. Pues dice el espíritu de su hijo, el que no tiene el espíritu de su hijo. Santiago, Efesios también lo dice, recibir el espíritu de su hijo. Gálatas también lo dice, 4:6, el espíritu de su hijo. Eso es lo que hace la diferencia en creer, para no decir, es que no podemos explicar algo. No, sí se puede explicar, sin decir que es una, como lo decían los católicos anteriormente, es un misterio la explicación de que sea tres en uno. Eso no es un misterio. Babilonia es un misterio religioso, eso sí, pero Dios no tiene misterios religiosos en su palabra. Él revela a sus siervos, los profetas, lo que Él quiere revelar. Así que sí entendemos, Cristo es mediador allá en el cielo como hombre y es mediador dentro de nosotros como Dios, como espíritu que nos da para que nosotros podamos pues pedir lo que realmente necesitamos para lo que dijo el hermano. Gracias. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. En la adoración celestial, ¿quién está en el trono? Hermano Rafael, tiene 5 minutos y tenemos Apocalipsis 4:2, Apocalipsis 5:13, Apocalipsis 22:1. Su tiempo. Ok, muchas gracias. En la adoración celestial, Jesús es el que está sentado en el trono, está de hecho sentado a la diestra de Dios. Eso lo entendemos perfectamente. Jesús fue adorado. ¿Por qué Dios? Y voy a explicarlo. En la Biblia ustedes no van a encontrar una sola cita que me diga a mí textualmente, y ojo con lo que voy a decir, que me diga textualmente que yo adoro al Padre y que Jesús es adorado y que el Espíritu Santo es adorado. No va a haber textualmente una cita, pero, y volvemos al mismo punto, cuando nosotros leemos los textos, sabemos de quién está hablando. Sabemos que Moisés estuvo frente a Jehová, Dios el Padre, cuando le dijo, no me verá hombre y vivirá. Y Juan 1.14 dice, creo que es Juan 1.14 dice, a Dios nadie le vio jamás. Es cierto, a Dios nadie le vio jamás, al cual Dios el Padre. Ahora, Jesús, sabemos que fue visto, y Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Él es el que está en el trono. Tu trono, oh Dios, dice Salmos. Ahora, el anciano de Días dice que se sentó. ¿En dónde se sentó? En el trono. Es interesante, o sea, cuántos tronos hay, ¿verdad? Ahora, pero vea, como lo vuelvo a repetir, cualquiera que pecare, que dijere una blasfemia contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado.
En ninguna parte se menciona que el Espíritu Santo tenga un trono, porque no se menciona. No hay ninguna parte que diga. Y no hace falta que se mencione, pero tiene su gran lugar. Ananías y Zafira no mintieron a los hombres, mintieron a Dios. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Hay un trono, está el trono del Padre, y Jesús está sentado a su derecha. Y entonces dirá el hermano, o dirá muchos, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué? Es que el Espíritu Santo tiene nombres, el Espíritu de Cristo, la mano de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. En inglés inclusive se le llama the Holy Spirit y the Holy Ghost, que no es lo mismo, pero tiene dos nombres. ¿Quién está en el trono? Está el anciano Díaz, dice Daniel 7. Voy a buscarlo rápidamente. Daniel 7, en el poquito tiempo que me queda. Daniel 7, el juez, ese es otro nombre que se le da a Dios el Padre, el juez. Daniel 7, vamos a ver qué nos dice. Daniel 7:10, dice así. 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, ahí estaba el trono, hay un trono, el de Dios el Padre, y hay otro trono, el de Dios el Hijo, ¿verdad? Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. Ok, brinquemos al 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ujú. Aquí no está hablando de la parte humana. Ya estaba en el cielo. Venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Si tiene reino, tiene trono, ¿verdad? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El juez se sentó, ¿verdad? ¿A dónde está el Espíritu Santo? Me dirá el hermano. Bueno, es que aquí no se menciona, pero no quiere decir que Un no es una minuto. persona. Claramente la Biblia, y lo hemos visto con la Biblia, ¿ah? ¿Quién llegó? El Hijo del Hombre. Uno como un hijo de hombre. ¿Quién era Jesús? El Hijo del Hombre llegó. Ya estaba en el cielo. Ya estaba en el cielo. Igual aplica. Cualquiera que hablare palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahí está la diferencia. No son la misma persona. Está el trono de Dios el Padre y siéntate a mi diestra, dice Salmos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Hijo de Dios. Muchas gracias. Amén. Hermano, entonces la misma pregunta para nuestro hermano Ludwig. Claro que el Espíritu Santo tiene un trono, definitivamente que lo tiene. ¿Cómo no? Es nuestro corazón. Ahí está el trono de Cristo cuando nos da de su Espíritu. Claro que sí lo tiene. Ahora, lo que hay que ver es cuando Apocalipsis presenta y todos los profetas presentan el trono en el cielo. Ahora, algunas versiones no dicen tronos, dicen sillas. Y cuando está hablando de anciano, está hablando del Padre, porque está hablando en inglés. Yo no sé inglés, usted sabe, hermana Brenda, más que yo. Se dice ancestors, que es traducido ancestral, por las edades, por la eternidad, como decir la expresión olam, eternidad por siempre. Ahora, la Biblia sí presenta en el capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo 5, es que hay una parte porque dice solo así, y lo voy a leer despacio, porque dice, en capítulo 4 verso 2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, ¿por qué comienza así? Porque Jesús había tomado la humanidad. Se quedó un trono, se quedó el trono del Padre. Pero nosotros miramos que hay una presentación también del Hijo de Dios en el mismo 4, capítulo 5. Entonces ya aparece el Cordero.
Ya aparece Jesús sentado. Miren cómo lo dice, qué interesante. Y por eso es que nos ofrece a nosotros la salvación, Jesús. Dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, dijo Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, Jesús sí tiene un trono. ¿Por qué? Porque Cristo está a la diestra del Padre, tiene una silla, tiene lo que lo hace. Acuérdense que se le dio todo poder, toda autoridad, todo dominio, toda gloria. Por eso cuando Apocalipsis 22 termina, dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, el Padre sí tiene su trono, el Hijo sí tiene su trono. Eso es así. Y los ángeles, los 24 ancianos, se postran, tiran sus coronas delante de Jesús. ¿Por qué? Porque dice: a Él le debemos la adoración, a Él le debemos la salvación. Entonces, la parte que dijo el hermano, no se presenta un trono, no porque el Espíritu Santo no es un tercer Dios, es el poder de Cristo obrando en el hombre. Por eso yo le dije que sí, su trono somos nosotros. Donde nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ahí está el trono del Espíritu de Cristo. Ahí es donde podemos nosotros poder dejar de hacer todas estas cosas malas que nosotros hacemos, ese mal carácter, ese mal genio. Cuando nosotros pedimos la transformación de carácter, es lo único que puede hacer el Señor por nosotros. Es lo único. Y yo sí alabo a nuestro Señor Jesús, y yo le digo y le agradezco que Él nos dé su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender su palabra y que nosotros seamos su templo. Por eso dice que somos templo del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu del Señor está, donde Cristo está, hay libertad. Y eso creo que Un minuto. es un fundamento bíblico. Y qué bueno. Y qué bueno que se toquen estos conversatorios, porque hay cosas que les digo, nos han mal enseñado nuestros padres, tanto carnales como los que le llamamos en su momento padres de la fe. Gracias. Amén. Vamos a contestar una última pregunta. Hermano, como creyente pentecostal, nosotros creemos que el Espíritu Santo es quien vive en nosotros, pero la Biblia también dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Y dice: Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. Mi pregunta es, según la Biblia, ¿el que vive en nosotros es el Espíritu Santo como una persona distinta, o es Cristo mismo viviendo en el creyente por medio de su Espíritu? Hermano Rafael, 2 minutitos. Muchas gracias. Esto es algo que cuesta entenderlo. Eh, y nosotros, Dios nos ha revelado muchas cosas, pero la naturaleza del Espíritu Santo no nos ha sido revelada. Eso es un misterio. De hecho, estudiar la naturaleza es algo que, no sé, que por ahí hay una cita que dice que el silencio es oro. Ahora, pero estamos hablando, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces, vamos a hablar de lo que está revelado. Dice 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Aquí nos está mencionando los 10. El Espíritu Santo hace que Cristo more en nosotros. ¿Cómo? No lo sé. Pero la Biblia no lo revela. Cristo mora en mí por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cristo no puede estar en cada lugar, por eso está el Espíritu Santo, que es un representante de él. Representante, no es él. No es el mismo Cristo. Hay gente que interpreta, no, es que es el mismo Cristo. No, no. Es un representante. Ya vimos varios ejemplos donde el Espíritu Santo está presente. El Espíritu Santo le habló a los apóstoles, le dijo a Felipe: ve y júntate a aquel carro. Ahí no dice que era Jesús, dice el Espíritu Santo. Pero cuando fue necesario para que Saulo entendiera, el 13º apóstol, Jesús se le apareció y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no dijo: yo soy el Espíritu Santo.
Entonces podría ser, ah, sí, es que es el mismo, sí, el Espíritu Santo de Jesús es el mismo. No, yo soy Jesús a quien tú persigues. Un Entonces, por minuto. medio del Espíritu Santo es que nosotros somos, nos arrepentimos y vamos a Cristo Jesús y Cristo mora en nosotros. No Amén. sé si respondí bien la pregunta. Amén. Hermano Ludwig, ¿quiere que le pregunte nuevamente? Sí, está bien. Formúlela para que se escuche mejor. Ok. Hermano, como creyente pentecostal, nosotros creemos que el Espíritu Santo es quien vive en nosotros, pero la Biblia también dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, Colosenses 1:26, y también dice, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, Gálatas 4:6. Mi pregunta es, según la Biblia, ¿el que vive en nosotros es el Espíritu Santo como una persona distinta o es Cristo mismo viviendo en el creyente por medio del Espíritu Santo? Ok. Es el Espíritu de Cristo morando en el hombre. Es el Espíritu. Eso es claro. Por eso cuando el hermano leyó y la comunión del Espíritu está hablando de coinonía. Está hablando de un mismo pensar, de un mismo sentir. Yo creo que lo que nosotros hoy sentimos es el anhelo de querer ver a Jesús cara a cara, de poder también salvarnos y poder salvar a otros, que no se pierdan. Yo creo que ese es el enfoque principal en el shinduismo, en todas las cuestiones esotéricas. Se cree que el hombre es Dios o son semidioses. Entonces nosotros no podemos decir nosotros tenemos una deidad dentro de nosotros, porque el espíritu no es decir es Dios dentro de nosotros, es su espíritu, es su influencia, es su poder. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo que el Señor quiere darnos. Nosotros no vamos a ser dioses, ni somos semidioses, como muchos lo creen, hasta en la cultura, en la línea protestante, hoy se está creyendo eso. Es que nosotros tenemos el Espíritu, como es la tercera persona, entonces nosotros somos semidioses. No, nosotros recibimos el Espíritu de su Hijo, nosotros recibimos el Espíritu de Cristo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu, nos volvemos, por eso yo dije hace ratitos, templo del Espíritu Santo. Nos volvemos Cristo en la persona de sus santos. O sea, ¿por qué? Nos volvemos ungidos para la obra de Cristo, para trabajar para la salvación. Amén. Se nos está corriendo el tiempo muy rápido. Ahora vamos a cambiar el curso de la pregunta. ¿Cómo se relaciona? Esto es para los hermanos sabiendo que la venida del Señor está cerca. Nosotros sabemos cuán cerca está y esto es urgente. ¿Cómo se relaciona la justificación por la fe y los frutos del Espíritu en la preparación del creyente para la pronta venida de Cristo? Justificados por la fe, el fruto del Espíritu es amor. He aquí yo vengo pronto, Apocalipsis 22:12. Ya es el mensaje de amor. Empezamos con nuestro hermano Ludwig. Ok, gracias. Voy a decir algo. Los frutos del Espíritu no es que yo venga y defienda una doctrina peleando con medio mundo, odiando a la gente. Si creemos en el Espíritu Santo, entonces sí creemos a sus frutos, que es paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, amor fraternal. Aún dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros de verdad queremos recibir el Espíritu de nuestro Señor Jesús, que sea una verdad en nuestra vida, que de verdad podamos de verdad decir, tener los frutos, porque no es lo mismo defender una doctrina y malinformando a ciertas personas o poniendo en mal a ciertas personas, porque eso ha pasado, yo lo he visto con muchas personas, dicen, nosotros queremos y andan haciendo cosas extrañas. No, tenemos que tener los frutos. Eso sí, por eso es que a diario debemos de orar y pedirle a Jesús que nos dé su espíritu. Por eso dice, él cuenta parábolas. El que busca halla, el que busca encuentra, o el que toca se le abre, porque el Señor está dispuesto a darnos de su espíritu. El que no está dispuesto para recibirlo somos nosotros. Entonces, hermana,
Sí necesitamos ser justificados hoy por la fe en Cristo Jesús. Y lo único que lo hace son los frutos. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que sea nato en el hombre. La fe es creada por Jesús, es parte de los frutos del Espíritu. La fe no es algo que, yo tengo fe, como dice mucha gente. No, la fe es un regalo que Cristo nos da porque Él es el autor, dice, y como consumador al fe. Entonces necesitamos hoy creer que Jesús sí está intercediendo por nosotros ante el Padre y que está entre nosotros intercediendo para que nosotros pidamos realmente lo que necesitamos. Y lo que necesitamos hoy es que nos dé su Espíritu Santo. Amén. Hermano Rafael, ¿Me antes de puede la... repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. Están los versículos justificados pues por la fe, Romanos 5:1, el fruto del Espíritu es amor. He aquí yo vengo pronto. ¿Cómo se relaciona la justificación por la fe y los frutos del Espíritu? Sabiendo que Ah, bueno, tenemos que prepararnos para la venida de Cristo, porque ya estamos cerca a su venida. ¿Qué mensaje podemos dar a los hermanos de diferentes iglesias? ¿Qué es la importancia, la urgencia de este mensaje? 5 gracias. minutos. Probablemente aquí hay muchos hermanos de otras denominaciones que están escuchando este tema, que lo están viendo. Nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, nada más. Aquí no vale que yo soy adventista, que yo soy pentecostal, que yo soy testigo de Jehová, que yo soy mormón, que yo soy, no sé, lo que sea. Aquí no cuenta eso. Lo único que nos puede salvar, lo único por lo cual nosotros somos salvos es por la justificación, por la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios Amén. y la fe de Jesús. Y dice, Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que dice Apocalipsis 19:10, que es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿cómo es que Jesús nos justifica a nosotros? ¿Cómo es que se da esa justicia de Cristo en mí? La justicia de Dios en mí. La única manera es por medio de la influencia del Espíritu Santo en mí. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley no señala el pecado, pero somos justificados por Dios por medio de Cristo Jesús, ante Dios por medio de Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptar esa justicia. Y entonces se verán en mí las obras del Espíritu Santo. ¿Qué pasa si yo empiezo a rechazar y digo, no, no, es que la ley de Dios no vale, ya eso no, eso era para los judíos, eso era en el Antiguo Testamento, ahora solo vivimos por la gracia de Cristo, yo vivo por la gracia de Cristo, entonces quiere decir que yo puedo cometer adulterio, quiere decir que yo puedo matar, quiere decir que yo puedo chismear, quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana porque estoy cubierto por la gracia de Cristo, no. En el momento en que yo empiezo a negar, y voy a poner un ejemplo rápidamente, el rey Saúl, el profeta Samuel le dijo, tú has pecado. No, yo hice la voluntad de Dios, yo hice lo bueno delante de Jehová. Y moralmente el rey Saúl era más correcto que el rey David. Pero ahí está la diferencia. Y eso se aplica para nuestros días. El rey David dijo, pecó y cometió pecados más feos que el rey Saúl ante los ojos de los hombres, ¿verdad? ¿Y qué dijo el rey David? Cree en mí, oh Dios, un espíritu recto y un espíritu limpio y un espíritu recto renueva dentro de mí. Salmo 51:10. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Siempre se excusaba, ¿no? Yo hice lo bueno, yo hice lo bueno. ¿Y qué pasó al final? Dice 1 Samuel 16 que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y entonces vino un espíritu malo que lo atormentaba de parte de Un Jehová. minuto. ¿Y qué sucedió? Y voy a enfatizar esto. El rey Saúl, a simple vista, era normal, todo bien, igual que siempre, a simple vista. Pero el espíritu de Dios se le había apartado a tal punto
que nos menciona en 1 Samuel 28 que ya Dios no le respondía, ni por Urim, ni por Tumim, ni por los profetas. ¿Y qué hizo entonces? Como ya había un espíritu malo dentro de él, fue a consultar a una adivina y se perdió. Eso es lo que tenemos que evitar que nos pase a nosotros, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, la venida del Señor ya está cerca, hermanos. Hay que prepararnos porque está más cerca el futuro, ya no es el futuro, ahora es presente. Gracias por acompañarnos en este conversatorio bíblico. Recordemos que nuestra única esperanza es Cristo y su justicia. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para cuando se manifieste y tengamos confianza. Primera de Juan 2:28. Gracias a nuestro hermano Rafael, a nuestro hermano Ludwig. Vamos a hacer esto otra vez. Soy mucho más que tocar, más profundo, pero fue muy fortalecedor y podemos aprender estudiando, aparte nosotros también. Vamos a terminar con una oración. Nuestro hermano Ludwig, si nos puede acompañar con la oración, por favor. Muy bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Sabemos que allá está tu trono, oh Dios, trono de gloria. Pero queremos también que nosotros podamos ser tu trono. Queremos, Señor, ser vasijas útiles en tus manos, como en las manos del alfarero, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, cometidos contra tu santa y hermosa ley. Y gracias, porque tu Espíritu Santo nos dice que es pecado, que es justicia y que es juicio. Gracias, Señor, por creer a esta verdad, a este hermoso mensaje que el cielo nos ha dado por medio de Jesucristo. Queremos ser depositarios de esta verdad sagrada. Y no lo podemos hacer, Señor Jesús, si no nos das de tu Espíritu Santo. Por favor, sopla desde el cielo y danos ese poder que necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu. Y tú no nos vas a dar un espíritu de cobardía, sino de poder. Porque estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos tormentosos, donde tenemos que dar, Señor, bien de qué lado estamos. Si estamos del lado de Cristo o del lado del gran engañador. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Permite que podamos predicar este mensaje en nuestras familias, en nuestros hogares, viviéndolo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos impresione cada momento para que podamos hacer las cosas correctas, Señor. Por favor, te lo pedimos. Bendice al hermano Rafael, a su familia. Bendice a la hermana Brenda, a su hija, a su familia también. El ministerio que se está teniendo. Bendice mi vida espiritualmente, la de mi esposa, la de mis hijos. Y bendice a todos nuestros hermanos en ancha faz de esta tierra. Y a los que van a escuchar el tema, si no son de Cristo, que puedan tomar decisión para poder un día estar en esas filas hermosas del cristianismo. Por Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Amén.